Democracia en 20. Declaro formalmente el inicio del proceso electoral local 2023-2024. La democracia es hoy. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana reportó que ya la gran mayoría de las casillas han cerrado, esto para comenzar el conteo preliminar. Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. Comenzamos. Digo, porque ya vamos a empezar, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Mafer Aguirre. Y yo soy Félix Tosca y esto es Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Ya en nuestra cuarta emisión de este podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Mafer, la verdad, por supuesto, es un gusto estar compartiendo contigo este espacio en donde en 20 minutos hablaremos de un tema por demás importante. Vamos a hablar del papel de las mujeres en las elecciones. Así es, Félix. Vamos a platicar de este tema, de este episodio de hoy, porque es importante saber las acciones que realizamos las mujeres dentro del proceso electoral. Así es, y nuestra invitada del día de hoy es la presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación y además es consejera electoral. Ella es la licenciada María Elvia Magaña Sandoval. Bienvenida, licenciada. Consejera. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Qué gusto saludarles y estar aquí compartiendo con ustedes este espacio, con estas nuevas formas de comunicación para establecer contacto con toda la ciudadanía tabasqueña. Muchísimas gracias, consejera, que esté aquí. Y bueno, platíquenos un poquito más de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. ¿Qué actividades realiza antes y durante el proceso electoral? Wow, nada más eso necesitaríamos, yo creo que 3 episodios de la democracia en 20, pero así vamos es. a tratar con muchísimo gusto. Vamos a tratar de resumir. La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación tiene, digamos, como una actividad sustantiva promover la importancia de la participación igualitaria y sustantiva de las mujeres en todos los procesos electorales y democráticos de nuestro estado. Nosotros tenemos el mandato de promover todos estos tipos de acciones y actividades entre los partidos políticos, en las organizaciones de la sociedad civil, entre las instituciones educativas y desde luego hacia la ciudadanía en general. Y digamos que en 2 ejes fundamentales sería dar un seguimiento e impulsar las actividades propias de la comisión y también las que se realizan en distintas áreas del instituto en materia de paridad de género y de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres. Qué interesante, licenciada, pero aparte díganos, ¿qué hace el IEPC Tabasco para garantizar la participación política de las mujeres? Bueno, mira, tenemos muchas actividades, pero creo que las cuestiones también más importantes y que tienen que ver con la reglamentación y con hacer que todos aquellos preceptos que están en nuestras leyes, desde la Constitución hasta las leyes federales, las leyes estatales, se maximicen, digamos que se hagan efectivos todos esos preceptos constitucionales, y eso lo hacemos nosotros en el Instituto Electoral a través de lineamientos, por ejemplo, como el lineamiento que emitimos el año pasado para reglamentar justamente este proceso electoral 2023-2024 en materia de paridad. Y también otro lineamiento que emitimos en materia de violencia política contra las mujeres. Pero para hacer efectivos estos mandatos normativos que nosotros tenemos, también debemos recurrir a múltiples actividades que realizamos desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, como son justamente la elaboración, la presentación de conferencias, de talleres, en donde nosotros nos comunicamos con los partidos políticos y también con la ciudadanía, informándoles justamente de todas estas actividades que hacemos. Pero ahorita en este proceso electoral creo que una parte sustancial es toda la actividad que vamos a estar realizando, que el instituto va a realizar a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, en contacto directo con todas aquellas mujeres que se registren como candidatas a los puestos de elección popular que estarán en juego en este proceso electoral. Y tenemos muchas actividades muy importantes, una de ellas y que me gustaría ahorita
compartirla. Adelante, por favor. Es la integración de la red de candidatas. Este es un programa que se viene realizando ya desde la elección pasada y es un convenio que se realiza con el INE, con la Asociación de Consejeras Electorales Estatales y con cada uno de los institutos electorales locales para impulsar esa red de candidatas en donde las reunimos a todas para brindarles información justamente sobre esos lineamientos de paridad que existen, decirles cuáles son los derechos que ellas tienen al interior de sus partidos y que los partidos tienen la obligación de cumplir esos criterios de paridad y también informarles sobre las prerrogativas a las que ellas tienen derecho en materia de promoción en medios de comunicación y también en el ejercicio de recursos públicos, que son los que utilizan los partidos para el financiamiento de sus campañas y para sus actividades ordinarias. O sea, podemos decir que en todo momento va a haber un acompañamiento, un seguimiento a las candidatas. Claro que sí, vamos a estar en contacto directo con ellas a partir de que las primeras empiecen a registrar. Hace algunos días, algunas semanas, el consejo de nuestro instituto, el Consejo General, aprobó el manual de registro, el lineamiento de registro y el manual de registro, donde se integran todos los requisitos y toda la formatería que cada uno de los partidos debe entregar a sus aspirantes, a sus candidaturas, para que requisiten y puedan integrarse a la competencia electoral. Dentro de esa formatería está el formato de adhesión de las candidatas a la red de candidatas. Es una adhesión voluntaria y nosotros vamos a estar, estamos haciendo una amplia promoción. De hecho, en estos días se va a abrir ya nuevamente el micrositio de la red de candidatas, donde todas las mujeres aspirantes a cargos de elección popular que participen en este proceso pueden tomar el formato y registrarse. La verdad que es muy, muy importante porque les vamos a dar talleres, conferencias y les vamos a estar dando toda la información y toda la capacitación que necesitan para poder ejercer una campaña bien hecha, pero también en el caso de que sean electas, poder llevar a cabo un buen gobierno. Así que ya saben, ciudadanía, candidatas, que nos sigan en nuestras redes sociales como IEPC Tabasco y en www.iepct.mx van a encontrar más información sobre lo que nos está comentando la consejera. Consejera, mencionaba la paridad de género. ¿De dónde surge? ¿De dónde viene el origen de la paridad de género? Híjole, bueno, mira, la paridad de género, la verdad es que por lo menos aquí en México la historia es larga. La historia es larga. Viene primero en la lucha de mujeres de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que estuvieron luchando porque a las mujeres se nos reconociera nuestro derecho a votar. Al voto. Porque generalmente se dice se les otorga el voto a las mujeres, pero no se nos otorga. Se reconoce un derecho que nosotras tenemos, que es parte de nuestra ciudadanía, de votar, pero también ser electas. Y a pesar de que, por ejemplo, en el movimiento revolucionario de nuestro país participaron muchísimas mujeres, no solamente en el frente de batalla como contendientes, sino hubieron muchas mujeres ilustradas que aportaron a todos esos planes que surgieron durante la época revolucionaria y que también aportaron a la construcción de nuestra Constitución de 1917. Pero a pesar de todos esos aportes, la Constitución de 1917 no nos reconoce a nosotras las mujeres, y ahí aparece la figura emblemática de Ermila Galindo, una de estas mujeres ilustradas que estuvo luchando por que se le reconociera el derecho al voto a las mujeres y que desafió, fíjense qué importante que lo veamos en este contexto, que desafió el estatus jurídico que existía en ese momento en nuestro país, y a pesar de que la Constitución no era explícita en otorgar ese derecho a las mujeres, ella se presentó en 1917 en una candidatura para una diputación en la entonces
se llamaba Ciudad de México igual que ahora. Esto nos habla de la importancia que tiene de que nosotros sigamos impulsando y sigamos interpretando las leyes, todas las reformas que se han hecho a favor de las mujeres. Esa fue, digamos, uno de los primeros momentos. Pero después de eso, cuando a nosotras se nos reconoció el derecho al voto, por primera vez en 1947, pero solamente era a nivel municipal. Y les voy a decir, más que mencionar los datos de las fechas y los años en que sucedió esto, hay que hablar un poquito también del contexto y del significado de que solamente fueran a elecciones municipales, porque lo que había en el contexto de aquel tiempo era que las mujeres únicamente éramos buenas, digamos, para las cuestiones domésticas, y se equiparaba el trabajo que se realizaba en los ayuntamientos, que era como de administración de la casa, con lo que hacíamos las mujeres en nuestros hogares. Y fue hasta 1953 que ya se hizo una reforma constitucional en que se concede ya, en que se reconoce el derecho de las mujeres a votar y a ser electas. Pero el ejercicio pleno se logra hasta las elecciones del 3 de julio de 1955, cuando por primera vez las mujeres votamos a nivel federal. Wow. La historia, la verdad es que nos daría para mucho. La primera gobernadora que tuvo México fue doña Griselda Álvarez en Colima, 25 años después de que las mujeres obtuvimos el derecho al voto. Y finalmente, más adelante, es importante también que la ciudadanía lo sepa, especialmente las mujeres, y que en los partidos políticos y todos recordemos que en 1993 las leyes electorales solamente lo único que hacían era emitir exhortos, recomendaciones a los partidos políticos para que ahora sí que, como una súplica, por favorcito, incluyeran denle el espacio a las más mujeres, ¿no? Sí. Más mujeres en la representación política. Obviamente los exhortos y las recomendaciones pues no servían de nada, porque no había una sanción por el incumplimiento. En 1996 se hace otra reforma y entonces les dicen a los partidos políticos: a ver, partidos políticos, ustedes no pueden postular más del 70% de candidaturas a diputaciones y senadurías de un mismo sexo. Pero ¿qué pasaba? Que ese 70% obviamente era para hombres, y tampoco habían sanciones por incumplimiento, así que muchos de esos partidos lo que hacían pues era no cumplir. Finalmente, en 2014 viene, la verdad, el cambio, el paso trascendental, cuando la paridad se convierte en un principio constitucional y se consolida en 2019 con esta reforma conocida como paridad en todo, que significa que deben ser 50% para las mujeres en todos los cargos de elección popular, en todos los niveles, y también en los órganos autónomos. Esto, la verdad, que es algo fundamental en el avance de la participación política de las mujeres. Excelente. Híjole, qué interesante. Yo aquí estaba apuntando algunas fechas que usted mencionaba y me quedé en 1955 y de ahí 2014, hasta el 2014 se hace el reconocimiento, un reconocimiento real para que las mujeres tengan una mayor participación en las actividades políticas electorales, ¿no? Sí, en el trecho entre el 55 y el 2014 están estos intentos que se hicieron para avanzar en la participación política de las mujeres, pero siempre hubieron muchas resistencias. Creo que esa ha sido una constante en la historia de la defensa, la lucha y el alcance de los derechos de ciudadanía plena de las mujeres. Enfrentarnos a una gran resistencia que tiene que ver con cuestiones estructurales. Es un problema estructural, y entonces esto también viene muy ligado con estos otros temas que tienen que ver con la violencia política, porque ahora nosotros vemos la violencia política y dicen: ay, es que la violencia política es un delito nuevo. No es ningún delito nuevo. Esta es una modalidad que implica distintos tipos de violencia psicológica, sexual, económica, y que ha estado presente a lo largo de la historia. Simple y sencillamente, después de muchísimo esfuerzo, fíjense, les doy un dato.
para que esta reforma que se concretó en abril de 2020 en materia de violencia política y que se reconociera que existe como delito y que afecta a las mujeres, se escribieron más de 82 iniciativas de ley, pasaron muchos años y corrió mucha tinta para que por fin se reconociera que a las mujeres, a todas las que intentamos y las que incursionamos en la vida pública, nos afecta la violencia política. Muy interesante el tema, por demás importante. Consejera, en cuestión de, vamos a hablar un poquito de financiamiento. ¿Cómo se designan los recursos para las mujeres en las elecciones? Fíjate que ese es un tema, todos estos temas que ustedes me están preguntando, la verdad que hicieron muy bien la selección porque están íntimamente ligados. Lo que tiene que ver con la paridad, lo que tiene que ver también con la violencia política, que de las formas de ejercer violencia política en contra de las mujeres era justamente negarles recursos en los partidos políticos para que pudieran ejercer sus campañas y también bloquearlas, aquellas que llegan a algún puesto de elección popular o son designadas, cortarles los recursos para que no puedan ejercer plenamente sus atribuciones. Pero nosotros aquí en México desde 2008 se había llegado ya a que los partidos políticos en México tenían la obligación de destinar el 2% al impulso de la participación política de las mujeres. Y fue con esta reforma de 2014 que les digo, cuando se aumentó al 3%. Hay unos programas anuales de trabajo que los partidos políticos tienen la obligación de integrar, donde tienen que poner todos los proyectos y programas y actividades en las que van a ejercer ese 3% de sus recursos ordinarios hacia el impulso del liderazgo político de las mujeres. Y vieran que es muy interesante y ahora estamos iniciando una etapa muy importante porque estamos en colaboración los organismos públicos locales como nuestro instituto con el INE para empezar a vigilar que estos programas anuales de los partidos realmente se cumplan y sean efectivos los programas que se dedican al impulso del liderazgo político de las mujeres. A nivel nacional está esta obligación en la Ley General de Partidos Políticos y también nosotros aquí en nuestra ley electoral se establece que los partidos políticos tienen la obligación de destinar ese 3%. Pero además, y esto es muy importante porque apenas el año pasado se hizo esta modificación en 2020 con la reforma en materia de violencia política se logró que el INE pudiera generar instrumentos que garantizaran un 40% de los recursos para campañas políticas para las mujeres y en diciembre del año pasado, si no me equivoco, hubo una reforma en donde ahora es ya el 50% de los recursos que los partidos ejercen para obtención del voto, pero también de todas aquellas prerrogativas para radio y televisión. De esta manera se busca garantizar una competencia igualitaria, un acceso igualitario de las mujeres a la competencia electoral. Precisamente hablando de spots de radio y televisión, consejera, ¿existe paridad en la transmisión de los spots, se podría decir? ¿O cómo se reparten estos espacios? Bueno, el INE tiene un pautado. Nosotros no determinamos eso, pero también podemos contribuir. De hecho, creo que ahora hay también una estrecha coordinación entre los institutos electorales locales y el INE para vigilar que este pautado, esta distribución que el INE hace de los tiempos de radio y televisión para los diferentes partidos y sus personas candidatas, tanto hombres como mujeres, se haga efectivo. Y hay mecanismos que se han implementado que no tienen que ver nada más con el conteo de los tiempos o el número de spots, sino que también están dirigidos a analizar el contenido, el contenido de esos spots, de esos videos, de esos mensajes que se mandan, cuidando que no contengan elementos estereotipados que disminuyan la presencia de la mujer en el ambiente público. Consejera, ¿cómo apoya el instituto si algunas mujeres necesitan apoyo o si sus derechos sienten que están siendo violentados?
Bueno, aquí el instituto, la verdad es que tenemos ya una tradición de apoyo a las mujeres en ese sentido y hemos ido poco a poco perfeccionando esos mecanismos de atención a las mujeres. Aquí nosotros somos uno de los 4 institutos en todo el país que aún resolvemos de fondo las denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género. Tenemos la Comisión de Denuncias y Quejas, que es, especializada en estos temas, pero también tenemos otros mecanismos y coadyuvan otras áreas del instituto a vigilar y a recibir sobre todo a estas mujeres que vengan y presenten sus denuncias, se analicen sus casos y puedan recibir cuando lo necesitan medidas cautelares y el análisis de fondo de sus problemas, de sus demandas para poder determinar el instituto a través de las áreas competentes la existencia o no de la violencia política y emitir sanciones y recomendaciones para la reparación del daño y la no repetición. Consejera, el tiempo desafortunadamente se nos ha terminado. Le agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación a este programa. ¿Algo más que nos quiera agregar antes de hacer el cierre? Pues yo agradecer mucho que me hayan invitado para ser parte de este proyecto del instituto y me quedo con las ganas porque hay muchísimos datos más que podemos ampliar de la historia de la obtención de la ciudadanía plena de las mujeres, de los datos que tenemos ahora muy frescos de reformas y avances para la participación política y decirle a la ciudadanía que en una sociedad democrática el avance de las mujeres en su participación política y en la ocupación de espacios públicos es fundamental. No puede haber una democracia sin una participación plena, igualitaria y sustantiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. Muchísimas gracias, consejera. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como IEPC Tabasco, en Facebook, Instagram, Twitter, canal de WhatsApp y ahora nuestro TikTok. Y si 20 minutos no fueron suficientes, nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Mafer Aguirre. Y yo soy Félix Tosca. Y esto fue Democracia en 20. Diálogos que construyen ciudadanía. Personas indígenas y afromexicanas, las personas de la diversidad. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del IEPC Tabasco.